Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estamos pasando por la porción 98. En esta semana estuvimos analizando la porción que corresponde a la semana, que es la porción 98. Y en esta mañana estaremos nosotros charlando en el versículo o en la porción que tocaba, que está en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 5, y es la porción que estaremos utilizando en esta mañana. Cuando estaba trabajando en esta semana, en uno de los días que trabajaba, estaba escuchando una canción la cual me hizo reflexionar un poco acerca de dos cosas. Cuando escuchaba la letra de la canción, reflexionaba sobre dos cosas de las estrofas de la canción, y una era que, de las cosas que me llamaron la atención de esa estrofa, o de la letra de esa estrofa, es que casi siempre los seres humanos estamos culpando a Dios, o tratamos de culpar a Dios por todo lo que nos pasa, o sea, ya sea quejándonos por una supuesta inactividad de parte de Dios, o simplemente echándole la culpa de lo que pasa. Y casi siempre, o mayormente, estamos tratando de ocultarnos detrás de ese argumento, o tratando como de poner una fachada, lo cual es imposible de hacer delante de Dios. O sea, Dios conoce y puede ver realmente quiénes somos nosotros y por qué lo culpamos. Detrás de todo ese sentimiento, o digamos esa manera en la que nosotros culpamos, refiriéndonos a los seres humanos, culpando a Dios de las cosas que nos pasan, es simplemente como estamos escondiendo detrás de esa fachada. Y lo otro que me llamaba la atención, y es parte de lo que estaremos hablando en la mañana de hoy aquí, es que Dios siempre es quien sale al encuentro del ser humano. Era una parte de la letra de lo que decía la canción, en lo cual yo concordaba, y va relacionado con lo que estaremos hablando en la porción de Malaquías capítulo 3 en el día de hoy. El actuar de Dios, esto es una realidad que no está condicionado por nosotros, o sea, no va a depender de nosotros, no va a ir acorde a nuestros planes, como deseamos que las cosas funcionen en nuestro mundo, sino que su forma de actuar va a estar por encima de nuestros planes o nuestros deseos. Y aunque en ocasiones queremos que Dios se relacione con nosotros, como si dependiera de nosotros esta relación, o sea, el aquí y el ahora, la manera en que nosotros queremos relacionarnos con Dios, no funciona así. Y aunque Dios no rechaza a las personas que están dispuestas a relacionarse con Él de una forma genuina, ese acercamiento siempre se va a producir solamente desde la dimensión de Dios hacia nosotros. O sea, no va a funcionar de otra manera. Siempre va a ser desde la dimensión de Dios hacia nosotros. Y es lo que dice aquí, podemos ver eso en el versículo 1 del capítulo 3. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa. Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Adonai Sebaot. Siempre va a ser Dios quien se acerca al hombre para relacionarse con él. No tenemos nosotros ningún mérito, nada para lograr ese acercamiento, solo esa disposición genuina de alinear nuestros caminos para retornar o para comenzar a caminar en la dirección de Dios. O sea, es lo que nosotros llamamos Teshuvah, o la palabra Teshuvah en el hebreo, que es ese retornar y caminar en dirección a Dios. En el pasaje de Malaquías 3, los versículos de 1 al 5, que cogimos con la charla de hoy, estaremos analizando la implicación que tienen ese acercamiento de Dios para la humanidad a través de dos atributos que revelan la acción de Dios en el Adán de los seres humanos y su repercusión. Hoy estaremos tratando dos atributos que revelan la acción de Dios en el Adán del ser humano y su repercusión. Y para eso estaremos buscando aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 2, y el primer atributo que revela esa acción de Dios en el Adán es fuego de fundidor, y actúa como fuego de fundidor, que es doloroso, pero es necesario. Y dice aquí el versículo 2:
¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá ante su manifestación? Porque Él es fuego de fundidor. En ese acercamiento de Dios hacia nosotros, cuando Dios se inclina hacia nosotros, permitiéndonos nosotros relacionarnos con Él, hay una implicación también en esto. Y es ahí donde comienza esa transformación del ser humano para restaurar su espíritu. O sea, Dios comienza esa transformación para restaurar el espíritu del ser humano. Y con el paso de este proceso de restauración del espíritu de nosotros que está desnaturalizado, a uno en su forma natural van a haber algunas implicaciones también, o algunas etapas, pudiéramos decir. Primero es romper, luego moldear, luego reestructurar y darle forma para volver a ese estado natural en cuanto a estructura y función. Por eso dice aquí en el versículo 2, ¿y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá ante su manifestación? Demostrando que nosotros tenemos que ser desmenuzados o para volver a ser reestructurados. Ese proceso comienza el día del juicio de Dios sobre la persona, o lo que se conoce como el día de la ira de Dios. Y es donde Dios rompe o quiebra el espíritu del ser humano que está en un estado o en un acto de obediencia y de sometimiento, no solo de obediencia, sino de obediencia y sometimiento voluntario hacia Dios, para ser corregido y restaurado o renovado. Ese juicio es necesario para poder romper con todo lo viejo de nosotros, o sea, todo lo que nosotros venimos arrastrando desde nuestra niñez o desde que crecemos, y hacer una criatura nueva. Y es donde ocurre ese milagro de la restauración del espíritu a su estado natural, que está hecho por Dios en este caso. En uno de los pasajes del capítulo 18 de Jeremías, vemos una historia donde habla del alfarero que rompe una vasija que se dañó para volverla a moldear o transformar. Y ese es un ejemplo de cómo Dios precisamente no desecha a nosotros, sino que transforma nuestro espíritu porque tiene un defecto. O sea, de la misma manera en que el alfarero destruía o rompía esa vasija para volverla a moldear porque tenía un defecto que no le permitía cumplir su función, asimismo Dios va a romper nuestro espíritu para transformarlo o para moldearlo y darle la forma en la cual va a cumplir esa función para la que fue diseñado. Es lo que Dios hace en el ser humano, en ese juicio, cuando te rompe para crear algo nuevo. Ahora, una vez rota y moldeada esa vasija, sabemos que es necesario someterla a un proceso para que quede fuerte. O sea, es el proceso que se llama el proceso de fundido o de fraguado, donde esa vasija es sometida a una alta temperatura constante para que toda esa estructura sometida a ese calor intenso se forme, se fortalezca y al mismo tiempo queme todas esas impurezas que pudieran estar quedando dentro de ese material. Es lo que se llama a ese proceso el proceso de fundido o de fraguado, donde esa vasija no solamente tomará fortaleza, sino que va a quedar sin impureza. En el capítulo 3, en el versículo 2 del versículo de Malaquías, también encontramos esa frase de fuego de fundidor, que se utiliza de forma metafórica refiriéndose a Dios, y su implicación es similar. Cuando miramos del aspecto técnico, se refiere a ese fuego usado por un orfebre para refinar esos materiales preciosos como son la plata o el oro. O sea, que en términos de temperatura son alrededor de los 960 y tantos grados para la plata y 1000 y algo para el oro, donde se funde y toda esa impureza salen a flote y el orfebre o la persona que está trabajando este material precioso puede quitar toda esa impureza que pudiera tener el oro o la plata en ese caso. Ese proceso de fundición o de someterlo a esa temperatura es para poder derretir ese metal y separar toda esa escoria o esa impureza y dejar ese metal puro. Y aquí, en este versículo,
lo simbólico de esta metáfora o de la manera en que se utiliza esta frase de fuego de fundidor es trayendo esa implicación que nos habla acerca de la aplicación de un fuego intenso, controlado, pero purificador, que no destruye ese metal precioso, sino que quema y consume la escoria con el propósito de refinar y dejar limpio ese oro o la plata, como resalta en el versículo 3 de Malaquías, del capítulo 3 de Malaquías, donde dice, y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, los sacerdotes, en este caso. ¿Quiénes somos los sacerdotes hoy? Somos nosotros. Por eso aplica también para nosotros. Y los acrisolará como el oro y a la plata. O sea, el objetivo de la implicación de este fuego de fundidor no es destruir a la persona, sino purificarla y sacar toda esa impureza que vienen con nosotros en la manera en que tenemos nuestro espíritu ya desnaturalizado, ha perdido la función para la cual ha sido creado. Y aquí van de la mano esa implicación y la finalidad. O sea, ese calor intenso que es incómodo y doloroso en el proceso, pero es necesario para obtener la pureza de ese metal precioso. En otro versículo, en este caso en 1 Corintios, capítulo 3, perdón, versículo del 13 al 14, también resalta la frase que tiene que ver con la manera en la que se purifica a través del fuego las cosas. Y vamos a ver aquí, dice que también nos habla del fuego que mostrará, o sea, una vez que quemada la obra de esa persona, va a mostrar y se va a hacer manifiesta cuál era la obra que tenía. Dice aquí que con fuego será revelada esa obra y el fuego probará qué clase de obra es. O sea, tiene la misma función. Nosotros como sacerdotes somos sometidos a ese intenso fuego, o sea, fuego de fundidor, para sacar o quitar de nosotros la escoria y toda esa impureza en este proceso de refinado. Ese fuego es tanto incómodo como necesario para poder eliminar todas estas cosas malas que tenemos nosotros en nuestro espíritu. O sea, aquellas cosas que estorban a la comunicación o la relación entre nosotros y Dios en ese acercamiento. El segundo atributo que revela la acción de Dios en el Harán es lejía de lavadores. Y lo encontramos en el versículo 2 también del capítulo 3 de Malaquías. Y dice así, ¿quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá ante su manifestación? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. O sea, su sangre, en este caso, actúa como una lejía. Y es que limpia la peor mancha, el pecado. Volviendo al término de la lejía, recuerdo este producto de cuando yo era un niño en Cuba y en aquellos tiempos todavía existía la lejía. Es un líquido translúcido que tiene un olor muy fuerte, un olor como detergente, un jabón cáustico, algo muy fuerte. Y en aquellos tiempos, me imagino que donde exista ese producto, se utilice para lo mismo. Se usaba, o sea, en tiempo antiguo se utilizaba para limpiar las manchas en la ropa. O sea, mi papá era campesino, así que usted podría imaginarse cuando está trabajando en el campo, cortando los plátanos o simplemente en la labor del campo, la ropa se mancha. Y había que quitarle la mancha y mi mamá utilizaba este producto para no solo con la ropa de mi papá, sino de nosotros también, cuando se manchaba la ropa de algún líquido, grasa o lo que fuera, ella utilizaba este líquido para quitar las manchas que tenía la ropa. Tenía un olor muy fuerte. Aquí me viene a la mente, incluso pudiera describirle el olor de una manera, un olor muy intenso. Como niño al fin, uno es bien curioso y había mucho peligro, representaba mucho peligro porque era un líquido que era tóxico, o sea, si lo ingería podía hasta morir. Pero bueno, el punto aquí es que esta lejía de lavadores nos muestra a nosotros, a través de su característica que tiene para blanquear, para restaurar o embellecer la ropa, en este caso, el atributo que tiene la sangre del sacrificio del cordero, que tiene el poder para borrar la mancha más fea que puede existir, que es el pecado, dejándonos nosotros limpios, quitando esa mancha para presentarnos ante Dios puros y sin mancha. Y así como cuando un paño sucio y manchado se blanquea
aunque se desgaste un poco en el proceso por medio de esa sangre derramada, la sangre del Cordero, así también es capaz de borrar esas impurezas espirituales que nosotros llevamos, siendo nosotros limpiados y blanqueados por esa sangre. Asimismo como la lejía, así actúa esa sangre del sacrificio, un símbolo de la limpieza del pecado y la transformación hacia la santidad de aquellos que se someten voluntariamente a ese proceso de santidad que comienza con ese acercamiento que Dios hace hacia nosotros. Cuando Él se inclina a nosotros y nos rompe para limpiarnos y purificarnos en todo ese proceso que lleva el acercamiento voluntario hacia Dios. En conclusión, el profeta Malaquías, usando estas imágenes, describe la obra de restauración de Dios al tratar con su pueblo, reflejando el carácter puro de Dios en su obra a través de un proceso doloroso pero necesario, ya que acercarse a Dios implica dejar que Él trate con lo que estorba de nosotros, aunque duela para nuestro beneficio. Y como dice en el versículo 4, entonces serán gratas a Adonai las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros y como en los años antiguos. La intención de Dios no es aniquilarnos ni transformarnos, sino transformarnos y preparar una nación de sacerdotes purificados, sin mancha, capaces de servirle y que reflejen su gloria. Mi deseo en esta mañana es que cada uno de nosotros, en las manos de Dios, seamos el resultado final del proceso de pasar por ese fuego de fundidor y la lejía de lavadores. Una pieza sin impurezas al servicio de Dios. Que Dios lo bendiga en esta mañana.